Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por la recepción tan calurosa, tan solidaria. Realmente es emocionante y se los agradezco mucho. Quiero también agradecer de inicio a Paco Ignacio Taibo, a todas las compañeras y compañeros del Fondo de Cultura Económica, de Educal, por haberme invitado a esta reflexión y por haber editado esta muy pertinente obra que es muy ilustrativa de las grandes transformaciones de salud y su nicho, las grandes reversiones o transformaciones sociales. Y con mucho gusto volvemos a comentar algunos puntos que estuvimos reflexionando con todas y todos ustedes, con la sociedad mexicana, con el pueblo mexicano, a lo largo del primer año y medio de la pandemia. Mucho de lo que diré ahora, trataré de ser breve, lo hemos venido diciendo a lo largo de todos estos meses. Lo dijimos en conferencias de prensa a las 7 de la noche por más de 151 emisiones. Y como ya decía Paco, interesantemente estos planteamientos fueron excluidos, fueron censurados de la prensa nacional, con muy honrosas excepciones. Aquí veo a Ángeles Cruz de La Jornada. Por supuesto, pocos medios sí fielmente transmitieron el mensaje principal que hemos señalado una y otra vez. No podría, por supuesto, extenderme en detallar cada uno de los problemas de salud o de salud pública o del Sistema Nacional de Salud Pública de México, pero quisiera remarcar en tres grandes ideas que invariablemente respondemos en el conjunto de nuestro gobierno y que han respondido en otros países cuando se pregunta sobre las lecciones aprendidas de la pandemia. ¿Cuáles son las lecciones útiles para que no nos vuelva a pasar lo que hasta el momento nos ha pasado? Dejo en claro que las enfermedades infecciosas, epidémicas, con mayor razón estas gran dimensión, son hasta cierto punto irremediables, desafortunadamente, y eso también hay que tenerlo muy claro. Este tipo de fenómenos forman parte del repertorio de la vida en el planeta, de la vida humana, de la vida social y de la vida con el conjunto de los ecosistemas silvestres, por la sencilla razón de que forman parte de la naturaleza del planeta. Pero eso, desde luego, no debe llevarnos a una visión quizá reduccionista, quizá simplista, de enfocar una pandemia causada por un agente infeccioso, por un virus, como si solo se tratara de un fenómeno natural, de un fenómeno en donde los elementos sociales no juegan un papel crucial. Y esto, aunque no forma parte de las tres conclusiones mayores que voy a destacar, sí es importante para poder visualizar lo que enfrentamos como un problema de salud pública, de un problema de salud colectiva que nos afecta absolutamente todas y todos los elementos de la especie humana. Más de 7 miles de millones de personas hemos sido afectadas por este fenómeno. Pero si lo reducimos a un fenómeno meramente biológico de virus, el virus SARS-CoV-2, afectando el sistema respiratorio y otros sistemas orgánicos de los seres humanos, perdemos la oportunidad, la importantísima oportunidad de identificar a todos los problemas de salud como problemas surgidos de una realidad social, de una realidad económica que enfrentamos todos los seres humanos, con una característica muy importante: los enfrentamos en desigualdad de condiciones. Y esta es precisamente una de las conclusiones que en el mundo en general se han hecho desde la perspectiva técnica en el campo reducido de la salud, desde una perspectiva más amplia, considerando otras dimensiones sociológicas de la salud y de la enfermedad, también en los sistemas gubernamentales y, para mi gusto, todavía no suficientemente en los organismos internacionales.
Algunos organismos internacionales, los especializados en salud, la Organización Mundial de la Salud, las organizaciones regionales, en el caso de México, la región de América, la Organización Panamericana de la Salud, ya han empezado a tener algunas reflexiones sobre los determinantes sociales de esta pandemia y los determinantes sociales y socioeconómicos de cómo hemos enfrentado la pandemia. No solamente los gobiernos y no solamente los países, sino los estados nacionales, su población en sus características territoriales y políticas particulares. Considero que este es uno de los elementos pendientes, entrar a una reflexión mucho más profunda sobre por qué en cada país, en cada estado nacional, se vivió cierta realidad y no otra distinta. Dicho sea de paso, esta es una de las tergiversaciones muy importantes de la información en la prensa nacional, en la prensa mexicana, prensa escrita, prensa en radio, televisión o medios sociales, cuando vemos repetidamente esta comparación completamente simplista y artificial, basada en cuentas de casos o en cuentas de fallecimientos, y pensar que podemos comparar a un país con otro y con otro solamente por cuántas personas murieron. No quiero ser irrespetuoso para todas las personas que han tenido este tipo de planteamiento en cierto tipo de prensa escrita o radiofónica o televisiva o las redes sociales, pero por decirlo menos es una sobresimplificación tan elemental que resulta ofensiva para el propio pueblo de México que hemos sufrido la pandemia. Y hago una nota lateral anticipándome a la presentación del libro, porque una de las cosas que también es destacable, ya entraremos y escucharemos con mucha atención a Eric, es cómo el propio libro 12 pacientes de Eric Mannheimer hace un enfoque de estas realidades sociales, no solamente en la vida y los antecedentes de las y los pacientes que fueron atendidos por Eric y su equipo en el Hospital Bellevue, sino también de todos sus determinantes ancestrales, que hace un repaso fabuloso en la historia contemporánea de América Latina. Pero eso seguirá ahorita en palabras de Eric. Retomo sobre este primer planteamiento, desigualdad social. Y cuando decimos desigualdad, estamos hablando no solamente de diversidad de condiciones, sino clara y francamente de un proceso de construcción de injusticia social o de deconstrucción de bienestar social que ha aquejado a todo el mundo, pero definitivamente a la región de América y clarísimamente a México en los últimos 40 años, la era neoliberal. El desmantelamiento de los sistemas públicos de bienestar, todos, el de salud y todos los demás, el desinterés por el acontecer público, la profundización de estas desigualdades económicas en sentido estricto. Tenemos los índices económicos representativos de esta polarización que nos han llevado a situaciones que asemejan a países ancestralmente desiguales como puede ser Sudáfrica o Brasil o varios otros. Esto en un país que construyó para el siglo XX un Estado nacional producto de una revolución social iniciada el 20 de noviembre de 1910, es algo que no puede pasar desapercibido. Tener un Estado nacional profundamente desigual en lo social, en lo económico, en lo político, en el acceso a servicios de bienestar de todo tipo. Y esto la pandemia nos lo ha puesto de manifiesto en México y muchas otras latitudes. Lo segundo, que también es una lección aprendida clarísima para muchos países, no para todos, pero sí para muchos, en los que México ocupa lamentables condiciones de primer lugar, es en el estado de salud deteriorado del pueblo. Una característica fundamental del acontecer de salud en México es que a partir de los años 80 del siglo XX empezó un proceso acelerado de lo que técnicamente conocemos como transición epidemiológica. Empezaron a tener éxito algunas intervenciones y políticas de salud pública que ayudaron a disminuir las enfermedades infecciosas, las enfermedades contagiosas,
Empezaron a cambiar también las realidades de las condiciones de vida, pero a partir de los años 80 empezaron a deteriorarse en muchos otros sentidos. Y una muy importante es la alimentación del pueblo de México, un pueblo que goza de una historia ejemplar, emblemática, de diversidad ecológica, diversidad cultural, que se refleja en la diversidad de los alimentos. Empezó a sustituir esa riqueza por una limitada oferta o disponibilidad de alimentos que son clara y francamente no saludables. Dejamos nuestras bebidas tradicionales, dejamos nuestros alimentos ancestrales, dejamos nuestro grano fundamental, el maíz, y los sustituimos por productos industrializados de bajísimo valor nutricional y altísimo poder energético, poder calórico. La consecuencia es por demás obvia, porque esto llevó a que ocupáramos los primeros lugares en obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, múltiples cánceres, enfermedad crónica del hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Un dato crucial es más de la tercera parte de la mortalidad en México. Sí, la mortalidad es consecuencia directa de estos estilos, estos modelos de consumo que tenemos hoy, producto de esta transformación retrógrada desde los años 80, que también acompaña al neoliberalismo, a la avidez por la generación de riqueza para concentrarla en las grandes corporaciones transnacionales. Esto no debemos perderlo de vista, porque la solución no es una solución médica, la solución no es tampoco una solución individual, y hay que tener presente que es un fenómeno social y que como buen fenómeno social también se expresa con enormes desigualdades de acceso o inacceso a la alimentación saludable, a la posibilidad de realizar actividad física o al sobreconsumo de alcohol, tabaco y múltiples productos que causan adicciones. Entonces, este es el perfil social de la enfermedad en México. Cuando viene la pandemia de COVID-19, empieza a construirse la evidencia científica y también la evidencia vivencial de una epidemia, sí, en primera y básica instancia causada por una enfermedad infecciosa, por una partícula infectante, el virus SARS-CoV-2, pero que en estos contextos se amplifica y se selecciona afectando a las personas que ya de por sí tenían un estado de salud deteriorado. Hay evidencia clara, sistemáticamente adquirida, muy consistente, de que estas enfermedades crónicas son los determinantes fundamentales de presentar COVID grave, complicaciones y desafortunadamente mortalidad. Y regresamos a lo que he mencionado hace un momento, este simplismo en la comparación entre países sin tomar en cuenta estas realidades, pues obviamente no nos puede dar un panorama sobre la situación epidémica y la oportunidad o calidad del manejo. Y lo último que quiero mencionar, con esto cierro este elemento, es la tercera lección aprendida que ya mencionaba Paco: en qué condiciones estaba el sistema de salud pública de México. Para resumirlo, México nunca alcanzó un sistema de salud completamente competente que permitiera tener una cobertura universal de servicios, no solamente curativos, sino preventivos y de rehabilitación, y servicios que estuvieran incorporados a la vida comunitaria. Nunca lo alcanzamos. Durante el siglo XX, mayormente con el establecimiento de la seguridad social a fines de los años 40, se empezó a desarrollar una capacidad de un incipiente sistema de bienestar cuando se tenía una perspectiva social y también nacional o nacionalista de la salud. Pero nuevamente a partir de los años 80, cuando viene la reconversión del capitalismo global y cuando vienen los designios o disposiciones de los grandes circuitos financieros a través de organismos multilaterales de este carácter, viene la transformación de los gobiernos y la contrarreforma antisocial de los sistemas de bienestar. En el Sistema Nacional de Salud de México,
con el surgimiento de la Ley General de Salud de 1984, se empieza a desmantelar ese sistema de bienestar y empieza a privilegiarse la oportunidad de hacer negocios en el Sistema Nacional de Salud, desamparando a las personas, desamparando a las comunidades, desintegrando la experiencia de salud, tanto preventiva como curativa, como rehabilitatoria, y convirtiéndola en una mercancía más. La insuficiencia de nuestro sistema de salud es tan monstruosa que tenemos que visualizar que será un proceso largo de transformación y reconstrucción para lograr un sistema como el que queremos, como el que necesitamos, como el que merecemos. Un sistema público, un sistema gratuito, de cobertura universal y que tenga una visión social, deliberadamente social, con servicios comprensivos basados en atención primaria de la salud y una red integrada de servicios. Esta es más o menos la diapositiva del país. Eric, detrás. Ok, 5 minutos. Sí. Ah, sí. En estos momentos yo ya tengo todos los síntomas, sí, como que urge hacer una pregunta. ¿Hay futuro optimista? ¿Hay futuro optimista? ¿Vamos a poder desbordar la pandemia y encontrar normalidades? Y al mismo tiempo, ¿vamos a poder construir un sistema de salud pública integral, coherente, no abusivo? A ver si se me bajan los síntomas que me produjo en la lista exhaustiva. Pienso que sí, definitivamente pienso que sí, y quisiera ilustrarlo con 3 experiencias o 3 perspectivas o dimensiones de lo que nos convocaste a hablar, la solidaridad social durante la pandemia. Y tiendo un puente a los relatos de Eric, también para volver a recomendar el libro, apasionante, por ser esta perspectiva donde a partir de una experiencia en hospital, a partir de síntomas, lo que los médicas y médicos estamos acostumbrados a reconocer, Eric nos dice deliberadamente que busca los elementos que están detrás, y detrás se va desde las realidades de la primera infancia de las personas, su comunidad, su historia, y en algunos casos se remonta literalmente a la historia contemporánea, mayormente de América Latina. Hay 3 dimensiones que identifico de la solidaridad durante la pandemia en México, y no dudo que también en otros países se haya manifestado. Me gustaría destacarlas para alimentar a la esperanza, porque creo que esas raíces de la solidaridad son lo que nos permite vislumbrar la potencial oportunidad de transformar el sistema. Definitivamente tenemos que estar resueltos a transformar, no remendar, no reformar. Hay que transformar las raíces estructurales de este desastre en el que llevamos metidos 40 años y que todos y cada uno de los pacientes de Eric relatados en el libro muestran los estragos. Identifico un elemento, yo diría que ancestral, natural de las personas, que es la capacidad de ser compasivos, de ser empáticos, de establecer puentes a partir de la identificación del dolor, no en un plano racional, sino en un plano emocional profundo. Cuando nos vemos representados en la incertidumbre, en el riesgo, en la adversidad, y eso es algo que la pandemia nos ha puesto, automáticamente todas y todos buscamos un encuentro de corazón, de alma, con los que nos rodean. Si esa dimensión del encuentro lo podemos convertir activamente en gestos generosos, en receptividad, en simpatía, en actividad para resolver tanto lo propio como lo externo, entonces creo que hay esperanza.
pero necesitamos partir de esa esencia de generosidad que estoy convencido el pueblo de México tiene hasta el tuétano. Ese es uno. La segunda cosa, o la segunda dimensión o perspectiva de la solidaridad no nos ha dado tantas señales positivas, pero sí algunas. Y es la solidaridad que se puede establecer cuando trascendemos lo comunitario, lo familiar, lo que nos es más o menos afín, y nos encontramos con personas que tienen realidades significativamente diferentes a las nuestras. Si lo vemos en la estructura social, y dejando muy claro la importancia de reconstruir el espacio de justicia y bienestar, lo que vemos y hemos visto no solo en México, sino en otros países, es que la solidaridad se trastoca, se pierde, cuando cada quien distingue a los otros a partir de sus identidades sociales. Decía Paco hace un rato, y lo hemos dicho muchas veces, este fenómeno de la desinformación inducida, estructurada por la prensa adversaria, pero cada vez, no solo en el contexto de la pandemia, sino en otros que lo identificamos, tenemos que tener presente que esa siembra de la visión del odio, y el odio es la más tóxica combinación del miedo y la ignorancia, ha sido alimentada no por la prensa específicamente, sino quien está detrás de la prensa. Y quien está detrás de la prensa es grupos de interés que representan grupos sociales que eran privilegiados, han sido privilegiados y hoy se sienten amenazados por un pueblo que reclama su derecho, su espacio y reconstruye a partir de sí mismo una aspiración de bienestar y de igualdad. Y ahí es donde la solidaridad entre clases sociales nos muestra el egoísmo atroz que en el contexto de la pandemia y el temor, la incertidumbre, llevó a pensar que la pandemia nos venía de fuera. Desde luego nos viene de afuera en términos de países y la propagación mundial, pero lo que sería completamente erróneo es ver a un fenómeno adverso como la pandemia como un asunto que tienen que resolver los demás. Recordarán el dilema falso, inducido respecto al cubrebocas. No quisiera enfatizar esto una vez más, pero la idea del cubrebocas se convirtió en el instrumento con que las personas egoístas y los grupos sociales egoístas trataban de echarle la culpa a los demás. Que se ponga el cubrebocas porque si no me va a contaminar a mí y a mi familia y a mi pequeño universo. Cuando, en términos técnicos, si hubiéramos pensado en el cubrebocas como un instrumento de conexión social para protegernos unos a los otros, hubiéramos tenido también mejores resultados. Entonces, por eso dije que en esta otra dimensión no veo tanta esperanza, pero sí retomo la esperanza que surge cuando un pueblo es capaz de articularse y trascender el egoísmo, pensando en la supervivencia y en el futuro de esta y las siguientes generaciones. Es la primera vez que escucho a alguien que pone sobre la mesa las ventajas de ser mexicano sobre ser norteamericano. Y lo agradezco, francamente lo agradezco. Así como agradezco la visión optimista forzada, pero optimista al fin y al cabo, porque históricamente las grandes crisis generan grandes reacciones, generan grandes reflexiones, generan pensamiento crítico, pero generan pensamiento solidario. Y el debate sobre la salud pública es un debate que está imbricado con el debate del pensamiento solidario. ¿Por qué yo sí? Porque tengo dinero, ¿por qué ellos no? Porque no lo tienen. ¿Sí? Hay que desterrarlo de las mentalidades de una colectividad nacional. Y en este sentido es interesante. El libro de Eric a mí me resultó muy ilustrador, porque además me movía de un lugar a otro, de un paciente a otro, de un tema a otro, y en todos ellos apuntando y señalando
cómo nada es lo que simplemente parece, sino que es lo que hay atrás de la desigualdad. Y las reflexiones de Hugo me parecen muy sanas. Para mi gusto, falta quizá un poco decir, la lista de los culpables de que haya habido hospitales que no tenían techo y se inauguraron, la lista de las farmacéuticas que hicieron negocios turbios a diestra y siniestra en este país, la lista de los directores de hospitales que tenían una farmacia fuera de su hospital y que no permitían que los doctores recetaran, sino que recetaran para la farmacia, lo cual ya no solo era un fraude, sino un delito criminal. La lista de administradores que se robaron el dinero de sus hospitales alegremente. No hay reparación de daños si no hay justicia. Hay herida y hay que reparar daño. Yo también creo que el sistema de salud que tiene que surgir potenciado en el futuro mexicano tiene que surgir de una reparación de daño y de una limpieza del aparato. Sí, yo coincido totalmente en eso. La identificación de las personas responsables creo que es bastante clara, por lo menos en el nivel más general. Algunos incluso hasta se aparecieron durante la pandemia como expertas y expertos a dar soluciones y a dar fórmulas para resolver la epidemia en 8 semanas. Pero tenemos también, digo, de las personas responsables de esto, que ahora se aparecen como expertas y expertos y desde algún rincón en Miami nos están recomendando qué debemos hacer. Pero una cosa que quisiera destacar en este sentido de mientras no limpiemos, mientras no resolvamos, no vamos a avanzar adelante, con lo cual coincido, es tener presente 2 ideas que no son propias, las van a identificar, que dijo el propio presidente López Obrador cuando tomó posesión. 2 prioridades, 2 elementos emblemáticos de este gobierno. Una que lo ha dicho una y otra vez, y esta mañana lo volvió a decir, es el tema de la corrupción. Y va a ir a Nueva York, a la plenaria de la ONU, del Consejo de Seguridad, y va a hablar de la corrupción. El estereotipo de la... Claro. Pero hay un aspecto que me gustaría comentar sobre el estereotipo, la visión común o relativamente simple de la corrupción, como un asunto relacionado con los gobiernos o con las personas funcionarias de gobiernos. No hay duda que hay innumerables conjuntos de personas corruptas en los distintos gobiernos de la historia de México y de muchos otros lugares. Pero a mí esta perspectiva me inquieta porque deja impune al sector extragobierno. Y lo que es muy claro es que en cualquier estructura de corrupción hay alguien que es partícipe al interior de un gobierno, nacional o estatal o municipal o local, pero hay alguien o muchos alguienes desde afuera que son los privados, son las entidades privadas, corporativas o locales, que les interesa corromper a los gobiernos. Si pensamos en los gobiernos como la representación de la sociedad, de acuerdo a los distintos modelos de gobierno, estos entes privados, estos intereses de grupo, de élite, están interesados en corromper al aparato de representación y de gestión de la vida pública. Entonces, en el fondo, hay un elemento que nos conecta con el segundo planteamiento al que me estoy refiriendo, que hizo el presidente López Obrador en su toma de posesión, ni más ni menos, que fue esta idea que él además generosamente le da el crédito a quien se lo dijo, que fue un poblador de San Quintín, Baja California, que le dijo: hay que separar el poder político del poder económico. Y por supuesto, porque separar el poder político del poder económico lo que implica es una defensa y una recuperación, una reconstrucción de lo público. Y la obligación no solo jurídica, sino moral, ética,
social y política de un gobierno es proteger, defender y promover el interés público, no el interés privado. Entonces, creo que ahí están las claves de la reconstrucción.